Buen día. Bueno, en este video vamos a explicar cuál sería la forma en la que podemos insertar código a nuestra plantilla. En este caso vamos a utilizar o vamos a insertar el código de Hotjar para pues, hacerle seguimiento a este sitio web. Entonces vamos a ver la forma, cómo debemos incluir este código aquí en Shopify. Vamos a ingresar a nuestra cuenta de Shopify, vamos a ir a temas o tienda online en este caso. En tienda online pues nos va a aparecer la sección acá de los temas. Vamos a ingresar a estos tres puntos. Aquí vamos a darle editar código. Esta parte es pues muy, como ya saben, es muy delicada, ya que prácticamente aquí está toda la codificación de Shopify en cuanto a lo que es el tema, en cuanto a lo que es la configuración de estos sitios. Entonces debemos ser muy cuidadosos al momento de hacer inserción de códigos o manipulación de los mismos. Aquí debemos buscar, aquí en el layout, buscamos lo que es el Liquid, que es la extensión a la cual vamos a hacerle modificación. Entonces a este sitio, a esta sección, perdón, como tal, vamos a incluir este código, lo vamos a incluir dentro de la cabecera. Entonces le damos copiar y vamos a insertarlo en el head. Entonces, el head lo tenemos desde aquí hasta el final de acá. ¿Sí? Vamos a dejarlo para no estropear de pronto la configuración previa que tiene esto, que pueden ser los mismos cargues de la plantilla y en cuanto a configuración propia de Shopify. Entonces vamos a dejarlo al final. Entonces aquí dejamos cerrando aquí o respetando la configuración anterior, y en este espacio vamos a pegar lo que es el código nuevo. Vamos a darle aquí un espaciado para que sepamos que viene independiente. Aquí dejamos un espacio. Listo. Entonces ya tenemos aquí este atributo. Esto es un texto en etiqueta, así que no se va a ejecutar, solo se va a mostrar. Y aquí tenemos nuestro script de Hotjar, el cual es el que se va a ejecutar. Entonces aquí le damos guardar. Listo, cuando ya nos guardó este archivo, ya sería entrar a Hotjar y verificar que está conectado. En este caso, pues el cliente tendría que hacer esta funcionalidad, ya que pues él fue el que nos entregó el código para insertar. Y nosotros podríamos entrar Atenea Choice y podemos darle inspeccionar y hacer la búsqueda del Hotjar. Hotjar, lo escribí mal. Es con H, ¿no? Esta palabra es la que estaba buscando. Y acá ya nos sale lo que es el código que tenemos arriba, y acá está el script que insertamos, ¿sí? Entonces ya de esta forma podemos verificar de que sí realmente se ejecutó o se insertó el código, pero ya igualmente la verificación válida es la que haría esta herramienta al verificar de que realmente está conectado. Entonces, esto sería la forma como insertamos, en este caso, el Hotjar para insertarlo por Shopify.